hablando de Adán Augusto López, que un día sigue otro también, pues aparece información que lo compromete, ya sea con el narco, con el influyentismo, con la opacidad de recursos y pues con la evidente diferencia que tiene con la presidenta Claudia Sheinbaum. Adán Augusto López ha mostrado que lo que dice la presidenta no es la última palabra para él, lo ha demostrado en varias ocasiones, la más reciente ha sido con este tema de la reforma a la ley de amparo. La presidenta Claudia Sheinbaum ayer pues reclamó, dijo, a ver, este artículo transitorio, este artículo de la retroactividad de la ley del amparo, yo no lo quería así, lo pusieron así, habría que preguntarles por qué. ¿Y qué fue lo que pasó? Javier Corral, senador de Morena, había asegurado temprano que no iban a incluir este tema de la retroactividad de la ley. Lo dijo así y creo que él también pues, fue sorprendido por un compañero morenista más tarde en el Pleno. Vamos a escuchar a Javier. Que esta redacción no es una propuesta de las comisiones, de los presidentes de las comisiones a través de las secretarías técnicas, sino que hubo un error en términos de archivos. Y por lo tanto, el artículo transitorio. Bueno, es lo que dijo Javier Corral. Luego, ya en la tribuna, bueno, se presentó una reserva, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Y esto dijo en el Pleno justificando que sí iba esta modificación de la ley de retroactividad. Con esta modificación se cierran esas puertas de impunidad y se abre el camino a un cumplimiento efectivo de las sentencias. En la mañana, ayer, la presidenta dijo, pues, ¿qué pasó? Eso no es lo que yo pedí. Nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes. No tengo conocimiento de por qué el Senado o la Comisión del Senado incorporó este transitorio. Tiene que revisarse en la Cámara de Diputados. Bueno, pues más tarde, como va a la Cámara de Diputados, pues Claudia Sheinbaum recibió el apoyo de Ricardo Monreal. La presidenta de la República tiene mucho interés y mucha intuición jurídica y coincido con la presidenta. Y la retroactividad no se puede eliminar en una ley secundaria si no se elimina en la Constitución. Y hasta ahora se mantiene intocado el artículo 14 constitucional que establece el principio de la retroactividad para la aplicación de leyes. Y esta mañana la presidenta arrancó con el tema en su conferencia matutina. Bueno, ahí hay mucha información. Primero, le pedí al doctor Arturo Saldívar, ministro o exministro presidente de la Corte, sobre el tema este de la retroactividad, ley de amparo, etcétera, que nos diera una explicación de lo que ayer platicamos y que ayer fue mucho debate en las redes y en los medios sobre este tema. Entonces, él nos va a hacer una breve presentación sobre este tema. Después. Bueno, y en eso está Arturo Saldívar. Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista, con quien hablamos ayer. ¿Cómo estás, querido abogado? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Azucena? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Ayer hablábamos de algunas cosas que te preocupaban, tú como experto, por supuesto, en este tema, en la Constitución, en la ley de amparo. Hablábamos de algunas cosas. Esto de la retroactividad de la ley es una de las cosas que más te preocupaba, Javier. Pues mira, es una cosa que me preocupa, pero yo te diría no es lo más problemático. ¿Por qué, Azucena? Porque mira, yo estoy de acuerdo, a mí me parece que el artículo 14 de la Constitución es claro cuando dice que a ninguna ley, y ninguna es ninguna, Claro. se le puede dar un efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona, ¿no? Ya nos ponías ayer un ejemplo clarísimo, si ya empezó un partido de fútbol, no puedes cambiar las reglas cuando están en el medio tiempo, o sea, cuando están jugando el segundo tiempo, pues no hay manera, ¿no? Exacto, digamos, y esto lo que potencialmente afectaría es a los juicios que ya se presentaron, a los juicios de amparo, a los que se les podría cambiar la regla sobre la marcha. Pero el mayor problema no son, déjame ponerlo así, Azucena, ese número limitado de casos que hoy ya están en los tribunales y a los que les podríamos aplicar las nuevas reglas. El problema de fondo, y sobre lo cual no se pronuncia la presidenta, ni seguramente se va a presentar, se va a pronunciar en este momento el exministro Saldívar, es con que esos cambios de las reglas son lo problemático, ¿no? O sea, ya lo platicábamos el día de ayer,
Oye, que sea muy difícil que te otorguen una suspensión cuando te congela las cuentas la UIF. Bueno, pues ese es el problema y eso es lo que puede afectar de manera dramática a cualquier persona, desde los grandes empresarios de este país hasta las personas comunes y corrientes. Que te cierren la puerta de los tribunales y que las comunidades, las poblaciones, grupos históricamente discriminados, organizaciones no gubernamentales ya no vayan a presentar tan fácilmente juicios de amparo porque se redefine esa figura de la que platicábamos del interés legítimo. Bueno, eso es lo preocupante. Yo te diría, Azucena, sí, sin duda alguna, este transitorio es un transitorio tramposo, es un transitorio que viola la Constitución, pero ojo que es un transitorio que solo va a afectar a un número reducido de casos, que no debería de afectarles. Pero lo más grave es lo que viene para adelante, ¿no? O sea, es decir, ya lo platicábamos el día de ayer, a mí me da la impresión, Azucena, que aunque hay algunas cositas buenas en esta iniciativa, como el tema de tratar de enfatizar la justicia digital, que utilicemos menos papel, hombre, ¿quién va a estar en contra de ese tipo de medidas? Pero la inspiración fundamental de la reforma es debilitar al juicio de amparo, que es el juicio que tenemos todas las personas para defendernos frente a actos arbitrarios de las autoridades, empoderar a las propias autoridades y crear enormes incentivos, tanto para el abuso del poder, es decir, para que se tomen más decisiones que nos afecten, para que sea más difícil impugnarlas, para que sea más difícil obtener suspensiones, para que sea más difícil sancionar a las autoridades que no cumplen. Y al mismo tiempo yo te diría, incluso ahí se abren unos espacios para la corrupción, porque en la medida en que esas garantías judiciales se limitan, creo que muchos actores sociales lo que van a buscar es arreglarse por las buenas o por las malas con la propia autoridad. Ese es el problema de fondo, aunque yo coincido con que el transitorio pues sí es una aberración, ¿no? Estaba mal, ¿verdad? O sea, tal vez aún si lo hubieran aprobado, pues es con la Constitución lo tumba, ¿no? O sea, si tú llevas la Constitución, no hay ninguna ley retroactiva, etcétera. Pero bueno, esa era mi duda, abogado, respecto a si nos concentramos demasiado en este artículo transitorio o hay cosas que nos deben preocupar más, porque esto puede ser sí un desacuerdo con Adán Augusto López, que no sería el primero, y la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también un intento para focalizar solamente la atención en uno de los temas. Entonces, sí importa, parece que lo van a modificar en la Cámara de Diputados, ya está Arturo Saldívar ahí dando una clase, etcétera, pero hay otras cosas igual o más preocupantes. Sin duda más preocupantes, Azucena. Mira, yo creo que, hombre, no, yo no sé por qué de último minuto terminaron metiendo este artículo. Creo que una hipótesis es de que en efecto estaban buscando distraer. Puede ser también que alguien se haya ido por la libre. Sabemos que en este momento en el Senado hay tensiones en el propio grupo parlamentario de Morena. Creo que sí hay que reconocer que Javier Corral por lo menos hizo el intento porque hubiera pues un diálogo y se escucharan ciertas voces. Hubo algunas correcciones, eso también hay que decirlo, Azucena, ¿no? O sea, sí hubo cosas que estaban en la versión original de la iniciativa de la presidenta Sheinbaum que el Senado corrigió, por lo menos la parte, digamos, del cumplimiento de las sentencias, donde se decía que iba a ser mucho más fácil que las autoridades dijeran, híjole, no cumplo la sentencia de amparo, ¿por qué? Porque hay una imposibilidad jurídica o material, eso se quita, qué bueno que se quita. En el tema del interés legítimo lo platicamos el día de ayer, ahí terminamos en una posición intermedia, pero creo que el riesgo es precisamente eso. Tú imagínate, Azucena, que el día de mañana o cuando sea la Cámara de Diputados dice, le vamos a hacer caso a la presidenta, vamos a quitar el artículo transitorio, lo regresan al Senado y el Senado aprueba la versión tal cual lo traían las comisiones. Bueno, pues esa versión, más allá de que ya no tenga ese problema de retroactividad, pues sí le da a la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no?, ese margen enorme para bloquear cuentas de manera arbitraria y para que luego en los tribunales sea más difícil obtener una suspensión. Y eso es algo que nos va a afectar los próximos meses, años o décadas mientras no se cambie ese tipo de redacción. Yo creo que la discusión hay que centrarla ahí. Me queda claro que el oficialismo no está dispuesto a discutir con seriedad los enormes problemas que tiene esta iniciativa, pero ojalá que esa tensión mediática que ha generado este transitorio tramposo nos sirva también para seguir discutiendo los otros muchos problemas. No te vayas porque me alcanza. Gracias a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, abogado constitucionalista, por permanecer en la línea. A ver, ¿qué dice Arturo Saldívar,
abogado, que dice pues lo mismo, que el Ejecutivo no está a favor de ningún tipo de retroactividad y mediante el diálogo entre poderes piden a los legisladores que hagan las adecuaciones necesarias para dar claridad al artículo, etcétera, etcétera. Lo mismo sobre este tema. Sí, a ver, y de nueva cuenta, Azucena, lo que pasa es que si se modifica, qué bueno, hombre, yo creo que de quedarnos con una versión con el transitorio a una versión sin el transitorio, sin duda esta segunda alternativa, porque no se vale cambiar las reglas de juego a la mitad del partido. Pero ojo, las otras reglas arbitrarias, ¿no? Las que le dan más poder todavía aún a la UIF para andar presionando a opositores, a prensa crítica, a juezas o a cualquier persona, van a seguir ahí. Las restricciones a la suspensión, imagínate, hay otra de las reglas que sí se aprobaron, que dice que imagínate nada más que, por ejemplo, las empresas que requieren para prestar algún servicio, algún tipo de permiso, autorización o concesión. Si el día de mañana les cancelan de manera arbitraria o les revocan ese permiso y presentan un amparo, también va a ser más difícil que puedan obtener una suspensión. ¿Eso a qué abre la puerta, Azucena? Pues imagínate, a la arbitrariedad, ¿no? Autoridades federales que digan, órale, pues le vamos a quitar la concesión a este empresario porque se anda portando mal, porque sus medios de comunicación andan criticando. Ah, bueno, me voy al amparo, sí, la suspensión va a estar difícil. ¿Quién va a aguantar 6 meses, 1 año o 2 años sin ese permiso? Claro. Y de nueva cuenta, eso venía en la iniciativa de la presidenta, eso se aprobó en el Senado. Entonces, si ahorita tanto la presidenta como Arturo Saldívar ya están diciendo que hay que respetar la Constitución, qué bueno, pero hay que respetar toda la Constitución, no solo hay que respetar el artículo 14, hay que hacernos cargo que esa versión que se aprobó sigue teniendo muchísimos problemas de inconstitucionalidad. Entonces, digamos, lo pendiente, restricciones a la suspensión, cancelación a empresas cuando tienen algún permiso, alguna autorización, alguna concesión y restricción del interés legítimo, ¿no? Que de una cuenta, aunque terminamos en una posición intermedia, nos quedamos con una definición que viene de un asunto de 2014, ya tiene 10 años. Y uno puede decir, bueno, 10 años no es tanto, pero Azucena, el interés legítimo se crea a partir de 2011. Tenemos 14 años de evolución jurisprudencial. Bien. Y hoy lo que pretende la presidenta es que nos regresemos, ¿no?, a una definición de hace 10 años, cuando ya han pasado muchos criterios judiciales, ¿no? Y de nueva cuenta, creo que cerrar la puerta para que organizaciones no gubernamentales, grupos históricamente discriminados puedan acceder al amparo, es algo que va absolutamente en contra de la retórica de un gobierno que se dice de izquierda y a favor de los derechos de todas las personas, incluidas las más desfavorecidas. Bueno, pues vamos viendo, como dice Ricardo Monreal ayer, que dijo, no, pues yo le voy a corregir aquí la plana a Dan Augusto López, supongamos que así fue, que es un abogado y que está al frente de un grupo de alumnos, por lo cual él tiene que ser congruente, etcétera. Pues yo creo que Ricardo Monreal sí va a ver esto, ¿no? Pues mira, ojalá, ¿no? Ricardo Monreal y todo el oficialismo se dé cuenta que hay una cosa que se llama Constitución y que hay que respetarla, ¿no? Gracias, abogado. Buenos días de nuevo. Gracias. Buen día, Azucena, que estés muy bien.